Hay que estar en ayunas desde la medianoche. Discípulo: Padre, dígame aún algo sobre el ayuno prescripto antes de recibir la Sagrada Comunión. Maestro: el que se acerca a recibir la Sagrada Comunión sabiendo que no está en ayunas comete siempre sacrilegio, si no hay razones especiales de enfermedad o la debida dispensa. ¿Y cuáles serían estos motivos especiales de enfermedad? Escucha con atención y procura entenderlo bien. La Iglesia permite comulgar sin estar en ayunas a los moribundos y a los enfermos graves, a los cuales se les administra la comunión como viático. Permite comulgar por devoción 2 veces a la semana a los que sin estar graves llevan más de un mes enfermos sin esperanza de un pronto restablecimiento. Estos, si les es difícil estar en ayunas, pueden antes de comulgar tomar algún líquido como café, leche, medicinas líquidas, huevos batidos, caldos, etc. Padre, ¿no habrá abusos en esto? Ya lo creo. Echa la ley, dice el proverbio, echa la trampa. El engaño en esto lo sufren los mismos enfermos, los parientes y con frecuencia los sacerdotes y los confesores. Pero la trampa es siempre trampa, y por tanto una mala acción. La piedad falsa que conduce a la desobediencia de la Iglesia no agrada nunca a Dios. Y de los que tienen dispensa, estos que son reducidos, muy pocos, pues la Iglesia en esto es rigurosa y procede con pies de plomo al conceder estas dispensas, deben atenerse estrictamente al tenor de la suya, ni extenderla ni interpretarla según su capricho, sino entenderse con el confesor, quien se supone sabrá interpretar las normas de la Iglesia antes de conceder a los caprichos de los individuos. Y si alguno se encuentra en las mismas circunstancias y condiciones de otros que han obtenido la dispensa y con los motivos señalados en ella, ¿podría, según su criterio, creerse dispensado del ayuno e ir a comulgar en este estado? Por buen criterio que tenga, debe sujetarse a lo que la Iglesia dispone, sin servirse por sí mismo de los permisos no pedidos o todavía no concedidos. El que así obrara cometería sacrilegio cada vez que comulgara. ¿No podría el confesor autorizarle en determinados casos? De ninguna manera. El confesor nunca puede dar estos permisos. El que no pueda estar en ayunas y desee comulgar después de tomar alguna cosa a manera de bebida o como medicina, necesita el permiso del obispo, quien lo concederá según la mente de la Santa Sede. El confesor procedería muy mal interviniendo directamente en este asunto, ni siquiera so pretexto de piedad hacia la comunión. Mas haría bien si él mismo acudiese al obispo para obtener el permiso. ¿Y no podría él mismo dar el permiso? De ninguna manera. Me consta que algunos, por demasiada ignorancia o por presunción, creen saber más que la Iglesia, y ellos mismos hacen la ley, pero proceden mal, y no es posible que Dios apruebe su proceder. ¿Y cómo es que Jesucristo, cuando instituyó la Santísima Eucaristía, distribuyó la comunión a los apóstoles sin estar en ayunas? Sabemos también que la Iglesia así lo practicó en el transcurso de muchos años, haciendo que los niños consumieran las sagradas especies sin hallarse en ayunas. Es cierto lo que dices, pero más tarde, al originarse los abusos y los inconvenientes, la Iglesia misma, que obra siempre por inspiración de Dios, ha creído oportuno, o mejor, se ha visto precisada a establecer el ayuno total. Esto es natural para todo el que desee comulgar, por lo que nosotros debemos sujetarnos y obedecer. El que obedece al Papa, o sea, a la Iglesia, obedece a Dios. El que escucha y obedece a la Iglesia, escucha y obedece a Dios. El que no procede así, no está con Dios. Oí de labios de un celoso misionero
que un compañero suyo de misión, conmovido por las instancias de una penitente suya, le permitía comulgar alguna vez sin estar en ayunas. Lo llegó a saber el obispo, e inmediatamente le suspendió de confesar por 3 meses, amenazándole que le suspendería hasta de la misa si volvía a repetir semejante permiso. Date, pues, cuenta de que hasta los obispos que representan a la Iglesia no se doblegan en esta materia. La última pregunta, padre. ¿No puede suceder que algunas personas, sobre todo mujeres, sean capaces de comulgar 2 o más veces el mismo día, llevadas de una piedad mal entendida? Ya lo creo, puede suceder. Un santo prelado solía decir que las mujeres a veces están hechas como los cuernos de los bueyes, duros, torcidos y huecos. Duras, esto es, cerrada en sus ideas, la más de las veces desviadas, torcidas, en cuanto a su instrucción, la más de las veces deficiente, huecas de sentido común. Esto supuesto, nada extraña que algunas de ellas repitan la Sagrada Comunión 1 o 2 veces el mismo día, lo que resulta un desorden muy grave. Luego, ¿no se permite comulgar 2 veces el mismo día? No, porque después de la comunión, que es la verdadera comida, se quebranta ya el ayuno. Únicamente en el caso de que, habiendo comulgado por la mañana, sobrevenga un peligro de muerte durante el día, en este caso se puede volver a comulgar como viático. Ni excesiva tolerancia ni demasiada exigencia. Discípulo. Muy agradecido, padre, porque he entendido muy bien cuánto se refiere a las 3 condiciones para hacer una buena comunión, pero aún me queda alguna duda. Maestro, dilas pues, exponlas. Al ver, por ejemplo, a algunos que se acercan a comulgar distraídos o deprisa, disipados, con poca modestia, hasta poco decentemente vestidos, y a veces hombres de una conducta que deja algo que desear, digo para mis adentros, ¿no sería mejor que no comulgaran? ¿O al menos no lo hicieran diariamente? ¿Cometo falta pensando de esta manera? Sí, la mayor parte de las veces haces mal pensando de esta manera, porque todos ellos es muy posible que tengan defectos, pero no cometan faltas graves, y no cometiendo pecados graves, siempre pueden y son dignos de comulgar, no sólo de cuando en cuando, sino con frecuencia, porque el que está preparado para comulgar de tanto en tanto puede también comulgar cada día. Luego, ¿no hay que ser demasiado exigentes? No, por cierto, ni más exigentes que la Iglesia, ni más papistas que el Papa. Según canta el refrán, la excesiva exigencia llega a alejar a muchas almas, y este alejamiento hace que la gracia de Dios disminuya, y de aquí se facilite la caída en el pecado mortal. Dijo Jesucristo: no necesitan los sanos del médico, sino los enfermos, y por tanto, estos que tú dices son enfermos con derecho a recibir la Sagrada Comunión, o sea, a acercarse a Jesucristo, que vino para ellos, para sanarlos. ¿Y si no sanan nunca? Paciencia, si no llegan a sanar, serán siempre los enfermos predilectos de Jesús, de sus bondadosos cuidados y de su compasión, de la que ninguno debe alejarlos. Son enfermos crónicos, ¿verdad, padre? Es verdad, pero ¿acaso los médicos desahucian a los enfermos crónicos? ¿Acaso pueden deshacerse de ellos y dejarlos sin curar? No, padre, antes al contrario, esta clase de enfermos requieren más cuidados y más miramientos. Así se contesta. Por lo tanto, no hay que ser demasiado exigentes. A veces, sin embargo, hay quienes abusan y se acercan al comulgatorio
con modales tan estudiados y con formas tan extrañas, con vestidos tan raros. En caso semejante será bueno, y hasta obligatorio, pasando disimuladamente de largo y con cierta prudencia y desenvoltura, de manera que será fácil que nadie se dé cuenta, no darles la comunión. ¿Qué dice, padre? ¿Y no se quejarán? ¿Por qué? ¿Acaso no es el sacerdote el ministro de los sacramentos y el tutor de los mismos? Si él admite, tolera, consiente, fomenta los abusos, ¿no es responsable delante de Dios, de la Iglesia y de sus superiores? Entonces, ¿pies de plomo y mano de hierro, firmes y sin ceder? Asimismo, pies de plomo, prudencia en cuanto sea posible y serenidad, pero mano de hierro en cumplir con el deber, cuando se necesite. La excesiva tolerancia lo estropea todo y acarrea verdaderos abusos y grandes escándalos. No obstante, será bueno prevenir y advertirlo antes. Claro, a ser posible, es mucho mejor decírselo antes a estas personas, y si resulta inútiles los avisos y las advertencias, proceder sin miramientos, pero también sin distinción de personas ni preferencia de clases, porque diversamente sería peor el remedio que la enfermedad. Y si se acercan a comulgar personas de fama dudosa, de costumbres sospechosas y de conductas reprobables o de peor calaña, entonces el asunto es más difícil y delicado, pero no por eso hay que dejarlo pasar así como así. En estos casos hay que cortar por lo sano. Jesucristo no anduvo con miramientos con el que tenía el traje de bodas, le echó fuera y listo. El cuerpo del Señor no debe darse a los perros, dice Santo Tomás en el himno que compuso al Santísimo Sacramento. Narra la historia de San Ambrosio, arzobispo de Milán, había prohibido entrar a la iglesia al emperador Teodosio por haber cometido una grande falta. El emperador, por su disculpa, dijo a San Ambrosio: también el rey David fue adúltero y cometió homicidio. Y desde luego contestó San Ambrosio: pero si has imitado a David en el pecado, imítale también en la penitencia. Fuera de aquí. Teodosio, ante la firmeza y entereza del santo, recapacitó y se sometió a cumplir la penitencia pública que San Ambrosio le impuso, logrando así poder volver a la comunión de los fieles y entrar libremente en la iglesia. Estos son hombres de temple. Sí, hombres de temple y verdaderos santos. Cuanto menos se abusaría y cuanto menos se ganaría la piadosa costumbre de la comunión frecuente si se multiplicasen estos hombres por los que a la comunión se refiere, aunque no fuera más que por la reverencia debida a tan gran sacramento. Así es, Padre. Por esto no es extraño que personas poco instruidas en materia de religión digan cosas como esta. ¿Qué cosa especial encierra la comunión cuando la reciben tan fácilmente los que harían mejor no comulgar? Y para colmo, otros disparatan así: los que no comulgan son peores que los otros. Expresiones son estas demasiado vulgares y que no deben considerarse. Así piensan los que ven la pajita en el ojo ajeno y no reparan en la viga que atraviesa el suyo. Como dijo Jesucristo en el Evangelio: toda persona cuerda lo comprende. Ya hemos dicho bastante sobre lo que se refiere a la comunión mal hecha. Digamos ahora algo sobre lo que se necesita para comulgar bien, a fin de aprovechar las gracias y los tesoros extraordinarios y admirables que encierra este sacramento tan precioso y tan divino.